¿No penséis que es quizá una maldición tener muchos millones de euros? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Podríamos hablar de esta teoría que se me acaba de ocurrir como la tabla de Titanic. La gente que ha conseguido subirse a la tabla, la gente que ha conseguido tener dinero y como que de alguna manera miran a los Leonardos DiCaprios que están abajo ahogándose. ¿Realmente nosotros como seres humanos podemos vivir sin trabajar? ¿O es que nos hemos acostumbrado a trabajar durante toda la vida y en el momento que podemos dejar de hacerlo no sabemos? ¿Crees que la gente puede realmente disfrutar la vida sin sentirse productivo? ¿Es porque yo me he acostumbrado que la vida consiste en trabajar? ¿O es que realmente hay una parte de mí que genuinamente le hace ilusión tener un proyecto? La gente no disfruta de las vacaciones cuando las tiene, disfruta de las 7 semanas antes que se pasa planificándolas. Episodio 7, dale al rec. Episodio 7 ya, wow. Creo que voy a hacer un episodio un día de la dificultad que supone sacar temas todas las semanas, y también voy a hablar de esto, de si va a ser todas las semanas, pero la dificultad de sacar temas todas las semanas que resulten interesantes, tanto para el que los escucha como para mí. Temas que a mí realmente me toquen, porque si al final hablo de cosas genéricas, que sí, que podría meterle a ChatGPT una indicación y que me sugiera temas y hablar de cosas y prepararme un guión, pero ¿cómo saco temas que realmente me interesen? ¿Cómo escarbo dentro de mí? Y al mismo tiempo que sean interesantes para que la gente los pueda escuchar. Es un tema, ¿eh? Ser creador de contenido es muy, muy, muy difícil. Yo, canales que sigo de YouTube que suben 3 vídeos al día, 2, 3 vídeos al día, ¿eh? Y es como, wow. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacas toda esta imaginación y cómo te da para hablar durante 15 minutos de temas diferentes? Bueno, me parece una locura. Pero no es el episodio de hoy. El episodio de hoy va a ir sobre 2 cosas principalmente. Una va a ser si trabajamos para vivir o si vivimos para trabajar. Y lo voy a enlazar luego en una segunda parte, en un segundo bloque, sobre un miedo que a mí me lleva comiendo desde que soy pequeño y que por un lado yo voy mejorando a nivel personal, pero por otro lado creo que la sociedad cada vez me lo pone más difícil, que es el miedo al dinero. Es un miedo que tengo, que veo que poco a poco todo sigue siendo más caro cada vez, los alquileres siguen sin resolverse, siguen siendo cada vez más caros, la comida del supermercado cada vez más cara, comprarte un coche, el seguro del coche, la gasolina 1,60, es una serie de cosas, un bucle que veo que lejos de estar más cerca de poder tener una casa propia en algún momento, me veo que siempre siempre voy a estar de alquiler. Esta cosa de pasar de inquilino a propietario, y igual ese es el problema, que todos tenemos esta carrera por dejar de ser inquilinos y ser propietarios y todos queremos comprar, entonces la gente que tiene pisos los sabe y no los vende o los vende mucho más caros, el tema de los bancos, los préstamos, al final es toda una rueda que hace que la sociedad cada vez esté más cara, igual que las guerras, igual que los aranceles, igual que los productos, exportamos mucho, pero ¿cuánto producimos en el país? Tenemos que importar muchas cosas, más de las que exportamos, todo eso encarece un mogollón el tema de la compra en el supermercado. Es que es al final una cosa que no depende de nosotros directamente quizá resolver, pero que nos afecta muy directamente a nosotros. Entonces para mí es un miedo que tengo, que me voy haciendo mayor, voy cumpliendo años, y hay un momento que sí que me gustaría ya como tener un poco la vida enfocada, saber que voy a tener X estabilidad económica, me gustaría incluso tener libertad financiera, que es otro tema que a mí me toca, que en algún momento hablaré también en el episodio, de cómo monetizar todo lo que haces, cómo monetizar, porque al final parece que te sientes un poco impostor si quieres monetizar cosas que igual sí que son lo tuyo, por ejemplo, ponerme a dar cursos de interpretación, pero a la vez piensas, pero yo cómo voy a darle cursos a nadie, pero luego pienso, pero si es que realmente sí que hay gente que sabe menos que yo, hay gente que sí que le vendría bien lo que yo tengo que enseñar, entonces es una cosa siempre de, ¿qué hago? ¿Monetizo o no monetizo? Es un tema, para mí el tema del dinero es bastante importante. Entonces voy a empezar por el bloque 1, el bloque 1 es, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Este bloque 1 me viene porque una vez escuché unas declaraciones de Robert De Niro, que tiene ya como 325 años, y él decía que él se iba a morir trabajando, que él se iba a morir actuando. Esto me lleva también a actores más cercanos, aquí en España, pues José Sacristán, ¿no? Creo que también dijo una vez que como que iba a trabajar, iba a ser actor hasta el día que se muriera. Y esto también lo enlacé enseguida con esta típica historia que seguro que todos hemos escuchado en algún momento, de esa persona que le toca la lotería, que tiene 70, 80 años, que tiene un local
que siempre la ha tenido pues igual lleva 40, 50 años con ese local, y le toca la lotería y te dice que ella o él no va a dejar de trabajar. Le preguntan, ¿y qué vas a hacer con este dinero? Y dice, yo seguiré trabajando. Entonces es como, si les toca la lotería y siguen trabajando, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Realmente nosotros como seres humanos podemos vivir sin trabajar? ¿O es que nos hemos acostumbrado a trabajar durante toda la vida y en el momento que podemos dejar de hacerlo no sabemos? Quiero contar una cosa, una anécdota que yo escuché personalmente de una mujer que en un pueblo de Valencia, en Carcaixent, una mujer que dijo una vez, estaba yo presente, que le daba mucho miedo este año, o el año en el que estaba, porque ese año era el último que su marido iba a trabajar y el año que viene ya se iba a jubilar y se iba a pasar todo el día en casa. Y ella lo decía como, es que cuando está en casa, más de X tiempo sin trabajar, se pone insoportable, porque se ve que este hombre no sabía qué hacer cuando no trabajaba. Esto es una persona que era ajena a mí, pero es que esta misma historia, yo ya la había escuchado antes con mi abuelo. Cuando mi abuelo dejó de trabajar, mi abuela dijo algo similar, como que mi abuelo no sabía vivir sin trabajar. Él estaba en casa todo el día, ¿y qué hacía en casa todo el día? Dices, bueno, voy a aprovechar, ¿no? Tú puedes pensar desde tu edad, desde la que tengas, en edad de trabajar, puedes pensar, bueno, yo cuando deje de trabajar, pues me dedicaré a dar paseos por ahí, saldré a almorzar, intentaré viajar, pero luego la realidad es que tú, día tras día, es muy difícil que tú todos los días te levantes y vayas a caminar, vayas a almorzar, vayas a viajar, y aunque lo hagas, ¿qué hay más allá? ¿Cómo te sientes productivo? Porque de alguna manera ir con los amigos a almorzar, jugar a las cartas, ir a pasear y luego volver a casa, quizá no te hace sentir productivo. Y luego dices, bueno, pues a lo mejor me dedicaría a trabajar pero en mis propios proyectos. Me voy a reformar la casa. ¿Es suficiente? ¿O voy a emprender un nuevo negocio? ¿Es suficiente? Además, ¿tienes fuerzas para hacerlo? ¿Tienes ganas de hacerlo? ¿Tienes la energía y la vitalidad? Piensa que llevas quizá 40 años trabajando. ¿Tienes la energía y la vitalidad para hacer ahora el proyecto que tú siempre has querido cuando llevas toda la vida trabajando? Y luego, si te toca la lotería, ¿dejarías de trabajar? ¿Empezarías solo a disfrutar la vida? ¿Crees que la gente puede realmente disfrutar la vida sin sentirse productivo? Yo siempre lo he pensado, si yo dejara de trabajar porque me toca la lotería, no dejaría de trabajar, simplemente dejaría de trabajar en algo que no me gusta, pero probablemente me pondría a producir, me pondría a financiar proyectos, montaría pues igual una productora de cine, pagaría un guionista, lo que sea, como que haría cosas, o el podcast este mismo, invertiría dinero en el podcast, alquilaría una sala, compraría cámaras, compraría iluminación, mejoraría el micro, contrataría un editor, etcétera, etcétera. Como que trabajaría, pero trabajaría en mis propios proyectos que me hicieran ilusión. Pero joder, al mismo tiempo esto me hace pensar que ¿por qué querría yo hacer esto? O sea, ¿es porque yo me han acostumbrado, me han enseñado que la vida consiste en trabajar? ¿O es que realmente hay una parte de mí que genuinamente le hace ilusión tener un proyecto y crearlo y ensalzarlo y finalmente hacerlo grande? ¿A mí esto me hace ilusión de verdad? ¿O es que no sabría vivir sin producir, sin ser productivo? Luego, si yo tuviera todo el dinero del mundo, lo típico, ¿no? Que piensas, me dedicaría a viajar y a ver mundo. Si lo pudieras tener todo, si tuvieras el dinero infinito como Elon Musk, por ejemplo, esta gente, si tuvieras dinero infinito y lo pudieras todo, ¿disfrutarías de la vida? ¿No penséis que es quizá una maldición tener muchos millones de euros o de dólares? Es como, es que lo puedo todo. Es que si mañana quiero ir a Bali, no me hace ilusión ir a Bali, porque, y esto, mira, lo voy a enlazar con una charla, con un speech que vi de Emilio Duro, que hablaba de que la vida al final, la felicidad está en la esperanza. La gente no disfruta de las vacaciones cuando las tiene, disfruta de las 7 semanas antes que se pasa planificándolas. La gente no disfruta del domingo, que es un día festivo. La gente disfruta del viernes porque el viernes es el último día que va a trabajar y va a tener 2 días por delante de fiesta. Pero el domingo en sí, que es festivo, no lo disfrutamos porque mañana, al día siguiente, ya trabajas. En cambio, el viernes, que sí trabajas, un viernes que es laborable, es tu día favorito de la semana porque mañana ya no trabajas. O sea, vivimos como en el futuro, vivimos con la esperanza de. Entonces, si yo pudiera ir a cualquier parte del mundo en cualquier momento, a mí me haría ilusión ir a viajar. A mí lo que me hace ilusión es viajar, o lo que me hace ilusión es conseguir mis propios propósitos, es ahorrar el dinero suficiente con mi trabajo para poder viajar.
¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me llena de viajar? ¿Es el hecho de hacerlo? ¿Es el hecho de que lo puedo conseguir con mi esfuerzo? Me parece un temazo. Me parece una cosa de reflexionar realmente si en este mundo lo que nos gusta es lo que hacemos o lo que nos gusta es saber que podemos conseguirlo. Entonces, volviendo al tema de trabajar para vivir o vivir para trabajar, ¿realmente nosotros trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Si nadie en la sociedad necesitara trabajar para vivir, ¿qué tipo de sociedad tendríamos? Yo creo que estaríamos a hostias. Estaríamos todo el día a hostias porque todos querríamos disfrutar, pero a la vez no disfrutaríamos de nada porque tenemos todo el tiempo del mundo. Sería como salvaje. Trabajar te mantiene en un sitio, te mantiene en un lugar de baja la cabeza. No eres más que nadie, eres un trabajador. Dentro de que hay trabajos que pues tienes más cargo o menos, o más responsabilidad o menos, o ganas más dinero o menos, trabajar de alguna manera te mantiene como... vale, que tú no lo puedes todo. Tú tienes que esforzarte cada día para poder vivir un poco mejor quizá, o con una casa más grande, o comprando alimentos de más calidad, o con un coche mejor, más rápido, pagando la gasolina y no preocupándote, lo que sea. Pero de alguna manera tienes que esforzarte para poder sobrevivir en este mundo. Porque si tuvieras todo el dinero del mundo, no se trataría de sobrevivir, se trataría de vivir. ¿Y cuánta gente creéis que sabe vivir? ¿Cuánta gente en el mundo creéis que en lugar de sobrevivir, sabe realmente vivir? Luego esto también me resuena mucho con la frase de, no es el típico anuncio de, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta mentalidad es como un poco de persona que no tiene, ¿no? De una persona quizá más pobre, es como me consuelo pensando que si no necesito mucho seré más feliz, pero al mismo tiempo es como esa filosofía de vida que tienen en el Tíbet, budismo, ¿no? Es una filosofía de vida así como muy oriental de, no, yo practico el desarraigo y realmente, ¿no? Como el Dalai Lama, soy la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque no necesito nada. ¿El no necesitar nada es un sistema de defensa que tenemos para ser más felices? ¿O realmente es la clave de la felicidad? ¿Es un pensamiento de pobre pensar es más rico el que menos necesita que el que más tiene? ¿O es realmente la esencia de aprender a vivir lo que tienes en el momento? Porque si tuvieras mucho, a lo mejor vivirías constantemente pensando en el futuro. A lo mejor pensarías todo el tiempo en qué voy a gastar mi dinero. Pero cuando no lo tienes, es que no te queda otra que vivir aquí y ahora, en el presente, porque da igual, ¿en qué voy a pensar en mañana? Pero si mañana no tengo dinero para pensar en mañana, tengo que pensar en hoy. ¿La felicidad está en pensar hoy? ¿O la felicidad, como decía Emilio Duro, está en pensar en el futuro? A mí me duele un poco pensar que mis vacaciones quizá no es lo que yo más voy a disfrutar, sino que lo que más voy a disfrutar es la planificación de estas vacaciones. Y él lo que decía en esta charla es como que luego vas al sitio, vas a tus vacaciones soñadas y cuando vas no son tan guays como tú pensabas. O bien porque no se dan como tú habías planificado exactamente, o bien que yo creo que va más por aquí y es un poco lo que me pasaría porque estaría pensando en cuántos días quedan para que se acabe. Que esto me parece como esa mentalidad tan horrible que es un poco el podcast. Lo que quiero, o sea, el alegato que quiero hacer es como que intentemos vivir menos desde ese lugar. Yo el primero, porque yo sí que lo hago y me jode, la verdad. Estoy en mi primer día de vacaciones, venga, aún tengo 7 días por delante. Estoy en el tercero, ya solo quedan 4 días. Estoy en el sexto, me queda un día de vacaciones. Es como vas pensando en los días que te quedan en lugar de pensar el día en el que estás. Y como que de alguna manera sí disfrutas el día en el que estás, pero estás pensando, tienes un ojo puesto en lo que queda para que eso se acabe. ¿Y eso qué es? Eso es por la vida que tú llevas. Si tu vida todos los días, los 365 días del año, fueran así de increíbles, fueran que no tienes que estar pensando en el dinero, no tienes que estar pensando en el tiempo, bueno, pues esos días serían como días más en tu vida, serían unos días más, simplemente que en vez de vivirlos en tu ciudad, los vives en otra ciudad, en Maldivas, por ejemplo. Pero serían unos días más en tu vida. Pero el hecho de que tu vida sea siempre como muy me levanto para trabajar, en un trabajo que no me gusta, es una rutina que no me gusta, es algo que no me llena, no me hace feliz, parece que esos 7 días son excepcionales. Entonces no queremos que se acaben esos días excepcionales. Y desde ahí vivimos muchos. Que las vacaciones son como periodos excepcionales, cuando qué guay sería que las vacaciones fueran lo normal. No las vacaciones en sí, me refiero. Que ese estado que tú tienes en vacaciones de no voy a pensar en alarmas, no voy a pensar en el reloj, voy a levantarme a la hora que quiero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que eso fuera un poco nuestra vida habitualmente, no solo estos 7 días de excepción.
Me he ido un poco del tema, pero bueno, creo que es un poco también en lo que consiste esto, en que yo vaya reflexionando y me vaya metiendo en jardines, pero si para concretar un poquito y cerrar este primer bloque, realmente creo que sí, que nosotros vivimos para trabajar. Creo que el ser humano está hecho para trabajar. No hablo para trabajar en un trabajo que no te guste, no lo entendamos como trabajar en el sentido de ir a la oficina, sino sí que vivimos para la realización personal, para realizarnos, para sentirnos que aportamos algo, que hemos venido al mundo a hacer algo. Entonces sí que tenemos esa necesidad de trabajar en esto, de voy a crear mi propia cosa, voy a hacer lo que a mí me gusta, etcétera. Pero creo que hay una parte muy grande de cuando te acostumbras y llevas 40, 50, 30 años trabajando todos los días y te dicen tienes la oportunidad de dejar de trabajar. No, es que me he acostumbrado a vivir así. También creo que hay una parte de que te has acostumbrado a vivir trabajando. Entonces es como lo que hablaba en el episodio anterior de voy a una ciudad nueva y es una oportunidad para empezar de cero. Es una trampa. ¿Cómo vas a empezar de cero cuando llevas X tiempo viviendo desde una careta, desde una máscara? Y así de fácil te resulta quitártela, romper con todo. Creo que no. Creo que cuando tú te acostumbras a una cosa es muy difícil empezar de cero con otra vida en otro lugar. Voy a meter la música ahora, voy a enlazar ahora con el segundo bloque y vamos a hablar del miedo al dinero. El dinero. Creo que hay un término para el miedo al dinero, que lo voy a buscar ahora aquí en directo mientras hablo. Me acuerdo que una vez lo leí y alguien ponía, yo no tengo fobia al dinero, yo tengo fobia a no tenerlo. Y es como totalmente. La crometofobia. La crometofobia es el miedo al dinero. Incluye tener miedo al dinero, a tenerlo, e incluye tener miedo a no tener dinero. Al final, tener miedo al dinero creo que es algo como fácil de tener. Vivimos al final en una sociedad capitalista en Europa, concretamente en España, donde estoy yo, sociedad capitalista. Creo que, como he dicho antes, llevamos todos una carrera por dejar de ser inquilinos y pasar a ser propietarios, por tener libertad financiera. Incluso hay gente que, aunque no tenga dinero, se vende como que sí, porque eso piensa que atrae más dinero. Es un tema también que podríamos hablar. El dinero atrae el dinero. Esto yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, es muy fácil, pero cuando tú vas a un bar y ves una terraza llena y otra vacía, tú al final no vas a la vacía porque piensas que te van a atender antes. Tú vas a la que está llena porque piensas que ese sitio está bueno. Pues esto es exactamente lo mismo. Cuando tú proyectas que tu vida es de dinero y de éxito y de yo soy rico de pensamiento, aunque sea pobre físicamente, aunque no tenga el dinero físicamente, soy rico de pensamiento, como que atraes, o esta gente piensa que atrae el dinero. Yo estoy un poco de acuerdo, Quiero decir, yo creo que si tu mentalidad es conseguir dinero, es mucho más fácil que lo consigas que si tu mentalidad es no conseguirlo. Estoy de acuerdo con esto. Pero me refiero que hay una cosa tan de todo centrarlo en el dinero, en cuando pague 1,60, 1,70, lo que sea por el litro de gasolina, cuando el aceite de oliva me lo cobren como si fuera oro, literalmente, cuando me gaste 3-4 euros en una cerveza, cuando por una habitación me cobren 550 euros, no tener miedo a gastarlo porque sabes que no te va a faltar. Y es un miedo que yo sí tengo, porque mi padre, sobre todo, y mi madre también, qué coño, mi madre a nivel económico siempre lo ha tenido bastante jodido, bastante justo, la verdad, yo eso lo he vivido, a mí ese miedo me lo han transmitido, el no hay dinero, la frase de no hay dinero para esto, no hay dinero, yo la tengo muy metida, pero aparte mi padre, que siempre ha sido como el emprendedor, que ha tenido varias empresas, varios negocios, varios locales, de bares, de inmobiliarias, de lo que sea, sí que ha tenido más dinero, pero también ha tenido mucho problema con el dinero en cuanto a la crisis del 2008, por ejemplo, que la vivió, yo la viví con él. Quiero decir, sí que ha habido una cosa de, debo X dinero a tal persona, o al banco, o a Hacienda, o a quien sea. Debo dinero, la empresa ha quebrado. Entonces es una cosa de no hay dinero para esto, o lo importante no es gastarte el dinero en esto, lo importante es tener dinero para poder pagar a estas personas, ¿no? O a estas entidades. Y joder, yo he vivido con el miedo al dinero. Entonces, mucho de lo que me pasa es como un miedo que tengo a futuro, porque no lo tengo ahora. Ahora mismo yo trabajo y sé que en el trabajo me va bien y me aprecian y me valoran y estoy como ascendiendo y demás. Sé que no es una cuestión de ahora, pero sí que es una cuestión de tengo 29 años, me gustaría en algún momento tener mi propio hogar, mi propia casa, pagar mi hipoteca, tener una propiedad, tener cosas en propiedad, pero veo que cada vez es más difícil. Porque creo que al final
la gente que ya tiene cosas va a tener más y la gente que no tiene nada aún va a tener menos. Y hay una diferencia, hay una clase social y una deshumanización. Por ejemplo, me acuerdo un comentario que hizo Carmen Lomana de es que los pobres tienen muchos menos problemas que los ricos, porque los pobres al final, con preocuparse por comer, ¿verdad? Si ese día ya has comido, pues ya está, tú pues ya lo has cumplido. Pero claro, los pobres no saben la cantidad de problemas que tenemos los ricos a nivel de la gestión que tenemos que hacer y demás. Y esto, estando más de acuerdo o menos, que yo entiendo que la gente que tiene dinero también tiene muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. No va por ahí, va por la deshumanización que hay respecto a las personas que no tienen dinero. Es como... mira, es como la tabla de Titanic. Podríamos hablar de esta teoría que se me acaba de ocurrir como la tabla de Titanic. La gente que ha conseguido subirse a la tabla, la gente que ha conseguido tener dinero, tener propiedades, tener bienes, tener un patrimonio, es la gente que ha conseguido subir a la tabla y como que de alguna manera miran a los Leonardos DiCaprios que están abajo ahogándose y es como... ¿te puedes subir a la tabla? Sí, puedes subir, lo que pasa es que si te subes igual se hunde, ¿eh? No, mejor no, pero te podrías subir, ¿eh? Porque tú también tienes derecho, pero espera, no te subas porque a lo mejor se hunde. Es una cosa, es una deshumanización de la gente pobre, como si la gente que no tuviera tanto dinero o tantas casas o tanto tal, fuera menos válida, menos inteligente y al final menos persona. Quiero decir, la gente que es rica, la mayoría, creo que leí hace ya tiempo en un estudio, la mayor parte del porcentaje de gente que es rica no es rica porque se lo haya currado, sino porque lo ha heredado. Por tanto, ¿qué culpa tiene la gente trabajadora de no haber podido heredar porque no le han regalado esto y tener que trabajar? No somos, yo me incluyo en el grupo de gente pobre porque no soy una persona que tenga dinero, ni casas, ni propiedades, ni patrimonio, pero porque esta deshumanización, porque este clasismo, porque no, es que tus problemas son menos que los míos. Yo tengo muchos más problemas que tú con preocuparte con comer. Hostia, perdona, yo creo que preocuparse por comer, uno, ya es un problemón, ya es un tema bastante jodido del que preocuparse. Y dos, que tú tengas dinero no quiere decir que tú sepas gestionar mejor que yo. A lo mejor yo, si tuviera tu dinero, gestionaría mucho mejor el dinero que tú, o las propiedades, o tomaría decisiones mucho mejores que las tuyas, o decisiones más inteligentes, o en general mejores decisiones. Es una cosa que, hostia, no la entiendo y me da rabia, que vivamos en este mundo. Entonces veo esta brecha, veo esta desigualdad, veo este clasismo, veo esta carrera, sobre todo creo que el término con el que me quedo es esta carrera por subirse a la tabla y no ahogarse, que tenemos todos, que al final, evidentemente, todos no cabemos en la tabla. Todos no caemos en la tabla, es imposible. Entonces es un miedo que yo con Julia, con mi psicóloga, lo he hablado, lo trato, y me dijo, bueno, Pablo, es que es un miedo muy razonable. Es que al final es verdad que la sociedad va por unos caminos que al final nos afectan a todos. Es un miedo muy razonable. Ahora, ¿cómo tratar esto? ¿Cómo gestionar esto? Pues mira, esta frase que la he dicho al principio me la dijo una chica que conocí que se llamaba Iris, que me dijo, Pablo, yo el dinero no lo veo como un bien material, lo veo como una energía, como un flujo de energía. Y si tú el dinero lo retienes, lo ahorras, lo guardas, lo tienes encerrado, de alguna manera te va a pudrir, te va a consumir. Entonces, para ella el dinero era como un flujo de no pasa nada si lo gasto. Intento que entre, intento recibirlo, intento que constantemente me entre, pero tampoco tengo miedo en gastarlo. No hablo de despilfarrarlo, no hablo de gastarlo a lo loco sin tomar decisiones correctas, sino que no pasa nada, que te puedes hipotecar, puedes pedir un préstamo, no hace falta que vivas pensando que lo vas a perder todo. Hazlo. Pídete un préstamo, gástate este dinero, inviértelo, puedes fracasar, no pasa nada. Es como que no te dé miedo algo que pueda pasar en el futuro por este dinero. Y de alguna manera me ayudó mucho a entender el dinero, a verlo de otra manera, a percibirlo de otra manera y decir, bueno, es que a lo mejor este es el problema, que si lo retengo, que si lo veo como una energía, me va a ser mucho más fácil gestionarlo, porque es como algo que entra y que sale, es algo que no tiene que estar en mí, no tiene que ser una preocupación mía constante. ¿Y cómo lo estoy gestionando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues mira, hace poco pedí un préstamo, bueno, había pedido uno ya para arreglarme la boca, pero he pedido uno para comprarme una camper que me he comprado ahora, que me hace mucha ilusión, un préstamo a 4 años, no mucho dinero, al final han sido 4.000 euros, pero bueno, ya es una cosa que durante 4 años voy a tener que pagar una cantidad fija al mes. Y es como, hostia, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo en el paro? ¿Y si no puedo pagar? Y es como, bueno, pero no es un problema del Pablo de ahora, es un problema del Pablo del futuro si en algún momento se queda sin trabajo. ¿Ahora lo puedes pagar? Sí, pues hazlo, pídelo, que no te dé miedo esto. Y joder, de alguna manera ha sido quitarme un peso de encima. De alguna manera es como, bueno, es que esto lo hace todo el mundo. Me refiero, pedir un préstamo no es algo que solo haga yo, es una cosa muy, muy normal, muy natural
natural pedir un préstamo para algo que necesitas. Y estoy como muy contento con esto, muy trabajando en invertir dinero en algunas aplicaciones que he descubierto, buscando también sobre el tema de Giro, por ejemplo, para acciones, o Coinbase para las criptos, o lo que sea. Como, ¿dónde invertir el dinero? O voy a ganar dinero y voy a gastarlo voy a montar un campamento de verano, por ejemplo, que también estábamos hablándolo Laura y yo, una amiga mía y yo. Como invertir el dinero y no guardarlo en una hucha virtual en la aplicación de la Caixa, ¿sabes? Como lo tenía antes, y es como, vale, no, gástalo, inviértelo y luego. Quiero hablar también sobre lo que no quiero que se me haga muy largo el tema, pero ¿cómo monetizar? Porque a veces tenemos un poco el síndrome del impostor. Entonces voy a pasar a un tercer y último bloque, voy a poner música y voy a hablar de por qué muchas veces no monetizamos las cosas que hacemos. ¿Cómo monetizar las actividades, los trabajos que hacemos? Muchas veces parece que nos da miedo. A mí, hablo de mí, yo no sé, luego la gente realmente veo que la gente no tiene ningún miedo y tiene un morro impresionante y dices, joder, pues ole, tú ojalá yo ser un poco más así. Pero ¿cómo monetizar muchas veces las cosas que hacemos? Por ejemplo, yo soy actor y es como, yo me voy a poner a dar clases de interpretación a gente. Bueno, pues yo podría perfectamente dar clases de interpretación a gente, pero muchas veces pienso, ¿y cuánta gente se me va a apuntar? ¿Y qué tengo yo que enseñar? ¿Y cuánto? Pero si yo tengo 29 años, acabo de aprender, acabo de salir de la escuela. Y luego pienso, porque coincido con gente en cursos o los veo trabajando, actuando y demás en trabajos que hacemos juntos, y pienso, joder, yo te podría enseñar tantas cosas, la gente no sabe tanto como tú crees que sabe. Hablo de esto porque es mi tema, pero podría ser, por ejemplo, con el libro. Me pasa mucho con el libro. He escrito un libro, lo voy a vender. ¿Cuánto vale? Vale 20 pavos. Me sabe mal decir que vale 20 euros y luego dices, ¿pero por qué coño te sabe mal si has estado 3 años, 4 años trabajando en este libro? Y has hecho tus mapas a mano y escribiéndolo tú y corrigiéndolo y estando hasta las 3 de la madrugada muchas noches, echándole muchas horas al día. ¿Por qué te sabe mal pedir 20 euros? Pues la gente lo hace y a mí es como pues una cosa del síndrome del impostor que tenemos a veces de, joder, yo no me merezco que me paguen por mis servicios o mis trabajos. Y es como, ¿cómo que no? Y luego también en esta profesión de actor es como muy fácil el no pagarte. Vamos a hacer un corto, ¿no? Pero no es remunerado, pero esto se va a mover Pero a mí me da igual que se vaya a mover, yo quiero pagar, yo no puedo ir al Mercadona y decir, no, es que tengo un corto, perdona, moviéndose por ahí, ¿me puedes dar la leche gratis? No, es como, yo tengo que pagar. Pues hay una cosa de pagar con visibilidad que es tan fácil y con las redes sociales y demás, ¿no? Es que visibilidad, te nombramos, pero a mí, ¿qué más me da? Yo no quiero que me nombres, coño, quiero que me pagues. es un poco esto. Pero cuando es empezarlo tú, tu propio proyecto, tu propia idea, cobrar por ella al principio parece como te sabe mal y es como, perdona, no me sabe mal, es que le voy a dedicar un tiempo y un esfuerzo a esto, y para que ese tiempo y ese esfuerzo pueda dedicárselo y no se lo esté dedicando a algo que sí me haga ganar dinero, te tengo que pedir el dinero a ti, no hay más. Bueno, esta última reflexión, quería hablar sobre esto, sobre el síndrome del impostor que a veces tenemos, que no puede ser, que se acabó, que hay que ponerse en nuestro sitio y hay que cobrar por el trabajo que hacemos, punto. Y con esto, ahora sí, acabo este podcast que me ha gustado mucho reflexionarlo, creo que es un tema bastante extendido, creo que a mucha gente que lo escuche le puede venir bien. Otra cosa que quería decir es, que no lo digo nunca, pero la música que escucháis en los reels de la cuenta de dalealrec.podcast, ¿vale? De Instagram y de TikTok, es de mi hermano Eloy. Eloy es compositor, compone bandas sonoras, su sueño es ser compositor de cine, está en ello, lo está haciendo, es pianista también, pero compone de puta madre. Quiero darle este rédito que realmente se merece, que sepáis que la música que escucháis es suya, que os metáis en en YouTube, en TikTok y en Instagram, dalealrec.podcast, ¿vale? Para que me sigáis y un poco podamos crecer también en esa plataforma, porque de alguna manera se va a retroalimentar. La gente que descubre Instagram pues se puede meter en Spotify, la gente de Spotify se puede meter en Instagram y al final va a ser todo como, me va a ayudar a crecer, que me haría mucha ilusión crecer en este proyecto. Y por último quería hablar de que no tengo muy claro, y lo he dicho al principio, si esto va a seguir siendo semanal o va a ser semana sí, semana no, porque si tengo que editar el audio, que normalmente me cuesta mucho y más con estos podcasts que llevo ahora mismo 35 minutos, que luego igual se quedará en 30, pero bueno, de media hora, que ya me cuesta bastante, más el vídeo que estoy grabando para el reel, subirlo todo, programarlo todo, crear las descripciones, etcétera, no siempre por curro voy a poder. Entonces me estoy planteando hacerlo semana sí, semana no, los domingos también, y también probar a hacer la subida el domingo por la mañana, en lugar de hacerlo a las 5, hacerlo por la mañana. Tengo que ir probando cosas, luego ya en verano cortaré y en septiembre retomaré el podcast, pero bueno, quiero ir probando cosas para ver qué funciona mejor. Me vais diciendo, me gustaría que pusierais 5 estrellas, que nunca lo digo, 5 estrellas si os ha gustado el programa y si os gusta el podcast en general, si os caigo bien, si os gusta lo que digo, etcétera. 5 estrellas, que estaría muy guay
guay que lo pusierais para que Spotify o Apple o donde lo estéis escuchando en Amazon me pudieran recomendar. Y ahora sí, que me he puesto muy pesado, gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Chao.